Esto significa que cuando hablamos de plan comercial, entonces tienes a este tipo. Mejor estructura. No tiene sentido que todo. Sí. Para empezar, recapitulemos rápidamente todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, déjame hacer preguntas aquí. Todo el mundo entiende cuáles son los fundamentos de la estructura del mercado y cómo se pueden representar. Así suena todo el mundo. Brutal e inteligente. Conceptos de dinero y cómo te joden, ¿verdad? Usando la MSU más o menos. ¿Bien? Sí. Todo el mundo entiende qué es un bloque de órdenes y cómo se le puede denominar compra para vender, venta para comprar y luego velas patrocinadas. Bien, sí. Entiendo la demanda y la oferta como toda la compra para vender, toda la venta para comprar, que es el mercado en sí, todo el mercado en sí. Luego, todo lo demás dentro de ese mercado es lo que se almacena en las tiendas del mercado donde prácticamente se pueden realizar transacciones en cualquiera de las tiendas. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? No. Nadie. Entonces es lindo. Hoy. Estaría mirando a este tipo, lo cual ya sabes a estas alturas. Esa es una cosa acerca de esas dos primeras sesiones. Sigue siendo poderoso. Todo lo demás aquí se vuelve realmente. Estructura externa e interna. Estructura externa e interna. Es en este punto que aprenderá varias cosas sobre la estructura. Mira, voy a reorganizar Consulta mi currículum para incluir una serie de cosas, pero no te preocupes. De hecho, les voy a decir cuáles son esas cantidades de cosas. Hoy os las voy a explicar y después os voy a hablar de todo. Bueno, solo déjame hablar y tendrás todo completo, ¿vale? Ahora. Todos sabemos en general en Forex si miramos el mercado, pero, antes de operar, ¿qué es lo primero que aconseja hacer? Detener análisis. Bien. Sí. Entonces ahora estamos haciendo este análisis. Iremos digamos que vamos al periodo de tiempo mensual. Entonces digamos que mi mensual se ve así. El bimensual. Ese tipo no se ve bien ante mis ojos. Y mensual. Algo como esto. Entonces lo que decimos es interno. Por eso ahora decimos mensualmente. Si es mensual la estructura externa, por ejemplo, decimos semanal. ¿Es la estructura interna verdadera o verdadera? Sí. Tan verdadero. Así que ahora si lo tomamos de esa manera. Como eso. Por eso decimos que lo mensual es externo. Luego decimos interno a mensual es lo semanal. Entonces, si lo semanal es externo, ¿qué es lo interno de lo semanal? Dalí. Prestar atención. Porque aquí es donde. Por eso decía antes que el análisis de reestructuración se está alimentando entre toda la educación. Entonces esto todavía es parte de esto. Entonces, si Dalí es externo, entonces interno. Dalí funcionaría, por una hora. Para, Vamos con H4. Bueno. Entonces, si H4 es externo, el interno de H4 es 1. Una hora. 1. Si H1 es externo, interno a H1, ¿qué es? 16.503. M1 Hablar. Ahora a cada uno. Cuando se trata de operaciones intradiarias, cuando se trata de comprender el algoritmo.
Porque lo mejor que se puede hacer para comprender el algo es utilizar un periodo de tiempo que lo mantenga más cerca de esa comprensión. Y cuando se trata de cada uno, interno de cada uno, lo que hago es prestar atención a dos marcos de tiempo esencialmente, y los dos marcos de tiempo. El primero es que M15, y el segundo es que M5, sí. El mejor plazo para operaciones intradía es M5. Quiero darles a todos lo mejor. El mejor marco temporal para el comercio intradiario es M5. Sin embargo, no se puede operar con el marco temporal M5 sin comprender el M15 y el H1. Bueno. No podemos entrenar el marco temporal del M5 sin comprender el M50 y el H1. Así que es necesario entender esto porque así es como estos plazos dependen unos de otros. Ahora procedamos. Dijimos M15 más M5, interno a esto. Vale M15. M5 M15 interno a M15 puede ser que M5 15 también puede valer M. Presta atención a eso también. Luego interno a M15. Llegamos ahora a M15 o M5 es M1. Ahora. ¿Qué quiere decir esto? Presta mucha atención a lo que voy a decir. Esto significa, por supuesto. Esto significa que recordará que dijimos que M5 es el mejor período de tiempo para el comercio intradiario, pero no puede simplemente saltar a M5 sin comprender M15 y H1. Esto también significa que si has visto lo que buscas en el M5, tienes que ir al marco temporal interno. Vale, no es obligatorio elegir tu oficio, que es lo que ofrece el M1. Bueno, sin embargo, a veces lo que estás buscando puede que no lo veas en 5 minutos, puedes verlo en los 15 minutos y simplemente vas a M1 y te pones los pies. Sí, por eso M1 es interno para ambos. Lo que busco si lo veo en el H1. Vale, lo siento si lo veo en el H1, no saltaré a mi M1 para seleccionar el rastro. Más bien bajaría a mi M15 o M5 para ver mejor. Si puedo saltar a mi M1 después. Lo que veo aquí lo confirma, entonces puedo venir aquí a decir mi verdad. Pasos de Yokai Egozi. El propósito de esto es comprender el ciclo de liquidez, que es lo que trataremos en breve. Ahora que ya entendiste de lo que HABLE con acento agudo allí. Miremos a este tipo. Sí, entonces sí esto. Es mi marco de tiempo mensual, lo que significa que mensual es bajista, entonces significa que tengo un mínimo mensual más bajo, un máximo más bajo y un mínimo más bajo. Entonces, cuando decimos que internamente es débil, eso significa que esperamos que nuestra debilidad se vea así, ¿verdad? Estructura retórica.
¿Estoy en lo cierto? Sí. Sí. Bien, entonces, de repente, es interno a semanal. Significa que esperamos que todos los días se vean así. Todos, esto es lo que les enseñaron sobre la estructura interna y externa. ¿Verdadero o verdadero? Sí, sí. Eso es cierto. ¿Qué también te ha ayudado eso en tu entrenamiento? No. Es mucho menos. Arrastra a este tipo. Y luego déjalo aquí. Entonces veamos de nuevo. Periodo de tiempo mensual. Su interno es semanal. Entonces tenemos. Lo. Oh, mierda. Ruptura de estructura. Necesitamos comprar. Oh, mierda. Laura. Oh, mierda. ¿Lo que está sucediendo? Oh, entonces. Esto es molesto, ¿no? Sin embargo. Llamemos a esto. A menos que Dios sea A o B, que es lo más frecuente en el mercado. Sigue siendo estructura externa, sigue siendo estructura interna. Lo que puedes decir es cuál de estos es objetivo y cuál es subjetivo. Pero él dijo, ya sabes, la arena que es objetiva, la que no es objetiva. Entonces, ¿qué hacen? Continúas y luego comienzas a forzar que esto se vea así. Por ejemplo, dices que tienes bajo, alto. Entonces dices que tienes un empujón malo. Tienes empuje correctivo. Entonces dices que tienes un empujón malo. Tienes empuje correctivo. No tienes droga. Luego di que no estás drogado. Luego dices que tienes un empujón malo y tienes un empujón correctivo. Luego diga, oh, lo estamos haciendo. Estamos comprando aquí, tenemos un empujón medio, un empujón correctivo. ¿Pueden ver de qué estoy hablando? Sí, exacto. Luego, al final del día, ¿qué hiciste? Tú con éxito. Que esto subjetivo algún día vuelva a serlo. Es por eso que el primer paso para comprender la estructura objetiva es reconocer cada transacción que tiene lugar en el mercado. El primer paso para comprender la estructura objetiva es reconocer cada transacción que tiene lugar en el mercado. Debe reconocer que hubo una transacción aquí que hizo que este precio fuera correcto. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Debe reconocer todas estas transacciones. Mucha gente querría ignorar esto y juzgarlo así. No, no haces eso. No lo haces. Ves si tienes notas más altas, más altas, más altas. Ves más alto, más alto, más alto. ¿Estás emocionado? Escuché que tienes algo como esto. Dirás, no, esto es justo. Entonces vienes aquí y dices, no, esto es más alto. Alto, esto es bajo, alto más alto bajo más alto alto bajo más alto. Si haces esto, deja de hacer aquello.
¿Ignoró intencionalmente esta transacción que tuvo lugar aquí? ¿Por qué? Porque dijiste que no es significativo. ¿Qué es significativo y qué no lo es? Dime cuánto. ¿Cuánto es significativo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto consideras significativo? Todo es significativo. Exactamente. Si consideramos que $1.000 millones es una cifra significativa. Entonces, si tienes $100 millones, ¿no es eso significativo para ti? Sí. Son $10 millones, nada significativo. Sí. Entonces, ¿quién te dijo eso? Esto no es serio. ¿Qué pasaría si la cantidad triturada aquí que costó esta pequeña parte fuera de $100 millones? Lo tomo. Por lo tanto, cada impulso en el mercado es una transacción que debe pagarse y a la que hay que prestar atención. Sí. Entonces, cuando prestas atención a esta transacción, la forma en que ahora tienes tu ventaja es comparar estas transacciones con los altibajos anteriores que se estaban creando. Bueno, los máximos anteriores importantes en términos externos e internos. Los máximos internos anteriores y los mínimos internos anteriores. Eso es todo. Entonces, si tienes, por ejemplo, tienes algo como esto. Verá, todo aquí es significativo. Sin embargo, sé que en relación con los altibajos anteriores, este aquí todavía, a pesar de ser significativo, todavía estamos en Canadá con respecto a este aquí. Pero eso no significa que vaya a ignorar esto. Bien, ahora puedo estar seguro de eso. Ah, esto también es importante. El precio viene aquí. Por ejemplo, compraré esta sábana. Todo es significativo. Y. Tienes que empezar a mirar la estructura desde una visión objetiva. ¿Estamos todos juntos? Sí. Así que verás, cuando empieces a mirar la estructura desde una perspectiva objetiva, comenzarás a darte cuenta de que todo lo que estuvo sucediendo todo el tiempo no fue necesariamente, no diría necesariamente, manipulación. Mira, déjame decirte un truco hoy. Sí, un problema hoy es. Son difíciles, pero al mercado no le interesa manipular. El mercado no está interesado en manipularte. El algoritmo del mercado simplemente se entrega de cierta manera en función de la liquidez. Quien lo entienda, ¿con qué terminará? Está bien, pero, primero en entenderlo, somos nosotros los que terminamos cuando el mercado te está manipulando. Tú. Puede tener en el mercado. Puedes tener tu comercio aquí. Bien, y el mercado llega allí y cae. Si estaba interesado en manipularte para eliminarte. En ese punto, pero a veces puedes tener tu operación aquí y el mercado viene aquí y te saca y cae. Como puede ver, simplemente está cumpliendo lo que desea. Lo suyo es comprender qué es lo que lo motiva y cómo funciona. Y las dos cosas principales que lo hacen funcionar. El número 1 es la liquidez. El número 2 es la fijación de precios eficiente.
¿Entienden todos lo que estoy diciendo? Sí. Y no es culpa del mercado. No es culpa de algo se entregar de esa manera. Es nuestra culpa porque solo se entrega en función de nuestras emociones y nuestras aplicaciones. La mayoría es la mayoría de las personas que comercian. El mercado comienza a buscar un nuevo nivel para hablar de su negocio. Ahora, por ejemplo, ahora verás, por eso dije que alguien dijo, oh, ¿crees que el algoritmo cambiará? Bueno, mi respuesta a eso, si sigues mi historia de Instagram, es que el algo ya cambió. El algo siempre está cambiando. Pero ¿sabes qué? Ya te has convertido en el exogrupo, por lo que ni siquiera te darás cuenta de que has cambiado. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque siempre puedes saber dónde está la liquidez. Mire la liquidez del mercado aquí. Lo siguiente que viene es venir aquí y dices, ¿qué carajo sigues aquí intentando vender de nuevo? Porque entiendes que aquí se han llevado la liquidez. Ahora está aquí. Entonces, una cosa que nunca cambiaría sobre la liquidez en el mercado con el mercado. Diego, es la liquidez. Entonces, incluso si cada comerciante minorista, cada comerciante de dinero inteligente, cada comerciante cambiara su estilo de negociación, una cosa es segura es que a medida que cambian su estilo de negociación, usted sabe dónde está la liquidez. Ahora te das cuenta de eso. Espera un minuto. ¿Por qué? Por eso le digo a la gente que lo que se supone que debes hacer en tu fase de aprendizaje es accesible. Esta es tu primera vez. Le valoraré como un riesgo menor. ¿Es que todo el mundo vio esto como una ruptura de la estructura del mercado? Pero intentas vender aquí y luego cae la liquidez y luego cae. Si lo miras bien, eso es lo que es un jefe falso. Y eso es lo que incentivo y continuación. Nosotros continuación, ¿no es así de nuevo? Continuación del incentivo estadounidense. No impide que el mercado alcance mínimos y máximos más bajos normales. Pero ¿dónde está tu ventaja? Esta es tu ventaja. Bueno, cuando es tu momento de ir más alto. ¿Qué? Llévanos en este momento. Y él se va. Tómanos. Inducción. Dice, tomemos a Estados Unidos. Inducción. Va. Pero antes no sabes qué es la falsificación y el incentivo. Entonces todo lo que eras, todo lo que tenías en tu arsenal era confusión. Pero ahora puedes explicar esto porque lo entiendes y ahora tu entrenamiento puede ser mucho más fácil. ¿Tiene sentido? Sí. Incluso en estos niveles, donde es eficiente y en empleos, sabes que existe la posibilidad de que haya una MAIP en el marco de tiempo más bajo, porque para que la transacción se realice hay que proporcionar liquidez. Recuerde que dije que todas las transacciones en el mercado no se realizarían si no se proporcionara liquidez. Al igual que cuando vas a la tienda del mercado, cualquier artículo que se vaya a vender en la tienda. Hay que aportar dinero. Incluso los obsequios los paga alguien. No lo sabemos, no te diré eso, sé todo sobre liquidez en este momento. Todavía estoy aprendiendo por mi cuenta. Todavía estoy aprendiendo, pero he podido descubrir lo principal. Niveles de liquidez en el mercado. Y eso es lo que uso al operar en el mercado hacia arriba y hacia abajo. Hay ciertos puntos de inflexión en el mercado. Hay ciertas transacciones en el mercado. No puedo decirte eso. Sé qué liquidez se necesitó para que eso sucediera, pero al menos sé que más del 70 al 80% de la liquidez mueve los mercados. ¿Tiene sentido para todo?
Sí, así que veamos rápidamente. Este chico. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Sí, bueno. Mi charla. ¿Bien? Espero que puedan ver mi gráfico. Sí, sí. No, no el blanco, no la pizarra blanca. Sí, 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 son los gráficos, o... No. Mira este. ¿Es este el gráfico semanal a diario? Este es el gráfico mensual. Bueno. Ahora, en este gráfico mensual, ¿qué tengo aquí? Más bajo, alto, más bajo, bajo. ¿Cómo ven ustedes? Sí, sí, si vamos al semanario ahora, ¿cómo crees que se vería? ¿Crees que tendremos más bajo, 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 más bajo? O, ruptura de estructura, rompo de estructura. ¿Crees que eso es lo que vas a conseguir? No. Sí. Porque es necesario proporcionar liquidez para que este mercado se mueva. Así que lo más probable es que obtengas algo como esto. Ve. ¿Están viendo? Sí. ¿Eso es lo que quieres? De hecho voy a hacerlo. Así que vayamos a... Sabemos lo que... El modelo parece. Vayamos a la red. Y aquí tenemos a la víctima. Entonces, en este periodo de tiempo semanal, ¿qué veo? Vamos juntos. Baja, 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 alta, baja. Bajo. Tómenos incentivos. Continuación. A, B. Bien. Ahora te quiero. Chicos, que noten algo aquí. Bueno, porque todavía les estoy enseñando sobre estructura. Note algo aquí. ¿Ves eso? De hecho, puedes marcarlo como más bajo, más alto y luego más bajo. Sí. Todo el mundo ve. Dilo una vez más, por favor. Sí. ¿Ves eso? Tal como es el comportamiento de esta vela aquí, puede marcarlo como mínimo inferior, máximo inferior y mínimo inferior. Sí. Sí. Pero si notas que no lo marqué de esa manera. La forma en que lo marco, la forma en que suelo marcar mi estructura. Disculpe, esta tontería. Ahora bien, la forma en la que suelo marcar mi estructura es en base a los colores de las velas. Sé que podría haber una corrección aquí, pero en este periodo de tiempo en particular, ¿me muestra que hay una vela alcista? Para indicar esa presión alcista, ¿lo muestra aquí? No, no es así. Bueno. Entonces, como no me mostró eso, nunca marcaría esto como una corrección en este periodo de tiempo. En el marco de tiempo más bajo, sí lo haría. Si me lo muestra en ese lapso de tiempo. Por eso siempre digo que marque solo lo que puede ver en ese periodo de tiempo en particular. Si necesitas nuevamente alguna información al respecto, dirígete al marco horario donde se encuentra. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Como ven, en este punto aquí, cuando el precio, fue fácil para mí saber que mi próximo máximo estaba aquí, lo que podría ser el próximo incentivo. Todo esto, lo que pase aquí en el medio tiene que ver con la estructura interna de la palabra semanal. Déjame utilizar. Entonces ves que en este semanario tienes este nivel bajo, ¿verdad? Entonces tienes este nivel bajo. Entonces. Oh. Ahí tienes, así debajo. Entonces ¿ves esto? Este. Aquí mismo. ¿Ahora ven? Esto de aquí es una estructura semanal.
Bueno, esto de aquí es una estructura semanal para nuestro. Entra en esto en breve. Entonces tienes esta altura, Perdóname a todos. Perdón. Tendré que parar aquí. Volveré a la pizarra y explicarte algo para que no volvamos a ti. Entonces no lo... Simplemente sigue la corriente una vez. No estoy ahí. Bueno. Bueno. Ahora entiendes qué es esto. Y eso es exactamente lo que estoy mostrando en un gráfico y muy distinto. Pero miremos rápidamente a este tipo. Estructura interna y externa. Tengo este empujón al alza. Santa mierda. Tengo este empujón al alza. Ahora. No hay nada. Bien, técnicamente, esta es mi estructura externa, ¿no? Es un poquito más. Esto de aquí, de tan bajo a tan alto, ¿qué es? Externo. La estructura interna será cualquier cosa que esté entre este alto y este bajo. ¿Estamos juntos? Sí. Ahora. Sí. Si se fijan aquí, cuando dibujamos la estructura externa, tenemos dibujada la estructura interna. Entonces ves esta estructura externa particular. No olvidemos que también tiene su propia estructura interna. Ahora el verde representa la estructura interna. El negro representa la estructura externa. Mi negro. Este viaje otra vez. Lo que la mayoría de la gente espera es esto y luego esto. Entonces dices que tienes que otra vez. Estructura interna. Y luego, cuando estás aquí, dices que tienes una estructura externa, que es tu propia estructura interna. Esta es la expectativa que quiero creer. Todo el mundo ya lo sabe. Sí, bien. Ahora. ¿Dónde entra la confusión? ¿Está ahí? La confusión surge cuando tienes el negro, que se supone que es tu estructura externa, luciendo así. Luego vuelve a subir. Luego baja. Luego sube. Luego baja. Luego sube, luego baja. Luego sube y baja. Luego sube. Ahora supongamos que este negro son nuestros 5 minutos. Y luego el verde es nuestro. ¿Qué? 1 minuto. Seguí tú. Sí. Ahora. ¿Eso todavía tiene sentido? El negro son nuestros 5 minutos y tenemos este negro aquí. 5 minutos. ¿Eso todavía sirve? Todo este año una estructura externa o una estructura interna. Esa es la pregunta. La enseñanza convencional actual es que el negro es la estructura interna. Pero el bloque son los 5 minutos, y los 5 minutos son la estructura externa. El minuto es interno a los 5 minutos. Ahora el bloque le brinda puntos estructurales significativos para el bloque, que son los 5 minutos sentados aquí en este ingreso para sentarse internamente en este punto estructural significativo. Entonces, ¿qué dices? ¿Llamas a este bloque aquí como interno o lo llamas externo?
Recuerda que déjame mostrarte algo. Recuerda que todavía tienes tu minuto luciendo así. Nuestro clásico es externo. Bien. Por favor, todos contribuyen. Este es el mayor desafío de la mayoría de las personas. He pensado que la mayoría de los operadores de Forex. Por eso lo agrego al. Bueno, como digo, me refiero a que la mayoría de los conceptos de venta minorista y dinero inteligente enseñan que, aunque, está bien, el negro es de 5 minutos porque está entre los puntos estructurales que nos han enseñado, es decir, la estructura interna. Como puedes ver, la cosa es. Porque ves esto como una estructura interna. Bueno, porque ves esto como una estructura interna. Si sigue su plan de entrenamiento, por ejemplo, cuando solo tiene que elegir la operación, cuando ve una toma de liquidez en los 5 minutos, por ejemplo, nunca podrá detectar una operación entre aquí y aquí porque todavía estará esperando la acaparamiento de liquidez. Porque la gente espera que salga de ese rango externo. Pero exactamente, espera salir de esto y luego tal vez venir y tomar la siguiente liquidez y decidir hacerlo. Llévalo dentro de ese rango. Correcto, exactamente. Mientras tanto, dentro del rango, se puede ver que hubo una captura de liquidez aquí para vender y hubo una captura de liquidez aquí para comprar. Porque todavía es tu periodo de 5 minutos. Exactamente. ¿Tiene sentido? Todo el mundo lo es para... Sí, entonces lo que necesitas entender es esto. Si lo aclaras, sí, puedes elegirlos porque esa es una estructura importante que tienes clara en el minuto 5. Entonces, ¿qué es este negro? Si tienes esta estructura de 5 minutos, sigue siendo una estructura de 5 minutos, ¿verdad? Todavía está sentado internamente, sigue siendo interno, sin embargo más que interno. Vas a ver estos otros, el que está dentro de estos dos niveles. Se llama los 5 minutos. Uno es el que está sentado dentro de ese nivel. Esos negros se llaman los 5. No me dejes usar este. Déjame usar este. Bueno. Todos estos, todo lo que está dentro de lo negro, dentro de lo externo, se les conoce como la subestructura de 5 minutos. Infraestructura. Es por eso, sí. Entonces tienes lo externo, lo interno y tienes alguna subestructura. Sí, señor. Entonces esa subestructura les hace comprender que este punto estructural pertenece a este marco de tiempo. Sin embargo, está sentado internamente. Entonces, si voy a elegir una operación basada en esa subestructura, aún debo seguir la regla de ir a buscar la toma de liquidez y pasar a mi minuto antes de elegir la operación. No es demasiado complicado para todos. Sí. Básicamente, nuevamente, todo conduce a la liquidez. Sí. Todo es liquidez. Así que exactamente una y otra vez se vuelve a la liquidez. Entonces ven la estructura interna que es el minuto. Es menos importante que detener la subestructura. La subestructura es más importante que ¿qué? La estructura interna. Es más significativo que la estructura interna. No tienes en no todo el mundo. Sí. Sí. Así que asegúrate de haberlo escrito correctamente. ¿Estás diciendo que en este escenario, la estructura interna de un minuto es menos significativa que la subestructura de 5 minutos, correcto? Sí, es menos significativo. Los 5 minutos de estructura son más significativos que el minuto de estructura interna. Todavía somos ambos internos. Bueno. Hasta que sobresalga por dentro. ¿Cuál fue la última hasta que el precio suba tanto? ¿Dijiste tan alto? Sí.
Entonces ya sabes, todo esto es solo estructura propia. Esta es la nueva estructura externa. Y todo lo que se interponga entre aquí y ahora será interno o subestructura. Ahora volvamos a ese gráfico. Entonces ¿ves aquí esto? Puede. ¿Ves que este impulso estructural aquí es tu altura aquí en este periodo de tiempo, verdadero o verdadero? Sí, cierto, lo que significa que es significativo. Sin embargo, en relación con los máximos y mínimos anteriores, es solo una subestructura. La utilidad de esta subestructura se da principalmente en el período de tiempo inferior, no en el período de tiempo superior. Cuando se pasa al marco de tiempo inferior, existe una gran posibilidad de que una operación se realice con mayor probabilidad en esta zona del marco de tiempo inferior que en esta zona del marco de tiempo inferior, donde no existe dicha estructura. Por eso dije que es más importante que la estructura interna. Ziegler, Sí, sí. Ahora mismo, si miras esto de cerca, el precio baja. Quiero decir, esta es una caída tan alta. Este fue uno de los mínimos importantes anteriores. Todo esto fue subestructura y el precio llegó a este nivel tan bajo. Sí. Oh, esperar, me gusta ser preciso. Así que veamos. Así que el precio llegó a este mínimo aquí justo cuando él alcanzó este mínimo. La siguiente estructura importante es donde. Sí. Ya ves, esto son puntos débilmente estructurales. Sin embargo, lo son. ¿Qué? ¿Subestructuras? El mejor horario para trabajar con esta subestructura será el horario diario. Eso es lo que significa. No quiere decir que lo descartes por completo, pero te ayuda a tener un sesgo estructural claro. ¿Qué pasó después? No tiene Sí, no te preocupes. Todo esto te ayudará a ver lo útil que es cuando llegues al que tienes. Este tipo viene aquí. Este tipo viene aquí. ¿Puedes ver cómo llegó este tipo aquí? Para recuperar eficacia y caídas. ¿Todos ven eso? Él dice, ¿cuál es la pregunta? Lo siento. Vino aquí para recuperar la eficiencia. Sí. Pero no tiene por qué llegar al otro bloque. Esto. Y, de hecho, corté directamente de esto. Deténgase aquí. Esto es muy popular. Tengo esto. Te mostraré. Llegaremos cuando lleguemos. Entonces, mira este. Cuando esto fue tomado. El mínimo anterior fue el año. Así debajo. Bien, luego llegó el precio. Esta es una sola vela. Bueno, esta es una sola vela. Indicando. Mira cuando se cerró esta vela. Fue aquí donde todavía estaba por debajo de este mínimo. Luego tuvimos esta corrección que llevó a esto. Esto muestra una vela alcista, bajista, lo siento, alcista, que es una vela de corrección. Sin embargo, la corrección empezó desde aquí y terminó aquí. Pensé que ustedes tenían razón sobre la demanda y el suministro de calefacción. No, no lo hice, me lo salté durante tu tiempo. Ahora recuerdo, así que ahora hablaré de ello. Entonces esto si entiendes lo que estoy diciendo. Este nivel superior se corrigió y luego se eliminó. Todo el mundo ve eso. Sí. Entonces esta corrección aquí, a pesar de que la semana estuvo por debajo de esto, esta corrección no ocurrió después de que se violó esta ley. Entonces sí, hubo una transacción aquí, pero esa transacción sigue siendo interna en comparación con esta estructura.
¿Pero alguien lo entiende? Un poco, sí. ¿Yo mucho? Lo siento, sí. Eso es todo. Eso es. Por favor, la estructura de la atención puede ser complicada. Y una vez que conozcas la estructura, olvídalo. Todo lo demás es pan comido. ¿Puedes hacer eso? Sí, repasa de nuevo. Una vez más. Me estoy acercando. ¿Ves esta vela cerrada aquí? Ahora mire, hay algo que se llama proveedor oculto y demanda oculta. Bien, es una posición de dos velas donde tienes algo como esto. Si miramos esto de cerca, te darás cuenta de que lo que realmente sucedió aquí fue abierto. Alto. No, cerca. Abierto, hola. No hay notas al final del día. ¿Qué fue eso? No hubo máximos, mínimos ni mínimos más bajos, por lo que le brindamos este nivel como nivel de oferta porque técnicamente esto es lo que compra para vender. ¿Ustedes ven eso ahora? Sí. Ahora, sé que no hablamos de oferta y demanda ocultas, por eso hablo de ello ahora. Esto es lo que llamamos oferta y demanda ocultas. Entonces esto es para Eden. Entonces lo contrario es la demanda de Eden. Así que eso es lo que está en la anatomía de una vela. Así es como se entienden las velas. La anatomía de los candelabros. Así que aquí, si miras esto de cerca. Si tuviéramos más y luego ocurre esta corrección, esta vela alcista. Y luego tenemos el boom. Entonces decimos que tenemos un mínimo más bajo y un máximo más bajo. Eran bajos, altos, correctos, todo. Sí, pero eso era lo que teníamos. Lo que tuvimos aquí es que el precio bajó a este nivel que es más bajo que este. Correcto, vine aquí, que es más alto que esto. Luego ocurrió la corrección y luego cayó. Sí, cayó. Sí, es una vela alcista. Sin embargo, esa corrección no ocurrió después de que no se creó esa vela alcista. Después de que se tomó esta baja. Fue creado antes de que se tomara este mínimo. Sí, tiene sentido. Sí, ahora lo entiendo. Exactamente. Así que dame ese ejemplo. Esto aquí no es más que una subestructura. Este es el principal impulso estructural en este momento. Entonces, si el precio está subiendo ahora, dado el Type Kit semanal, el siguiente nivel de participación, ¿hay liquidez aquí? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de liquidez? Espere hasta que lleguemos a la liquidez y sabrá el tipo de liquidez que hay. ¿Tiene sentido para todo? Sí. Impresionante. Como puede ver, ese es el marco de tiempo semanal. Como el marco de tiempo semanal. Te muestra noticias falsas, incentivos y trabajos. Tomemos como ejemplo el incentivo y el empleo de Estados Unidos. Luego te da un máximo o un mínimo o un máximo o un mínimo. Cuando vas a la estructura eterna, que es el marco de tiempo diario, ¿cómo se ve? Ver. Tienes. Empecemos con esto. Ujo. Sí. Es usted, más bajo, más bajo, alto, más bajo, más bajo, alto. Y subestructura faz. ¿Cómo ven la subestructura allí? Sí. Este aquí está. Solo que va a ser significativo.
¿Va a ser significativo el periodo de tiempo para nuestra imagen? Sí. Bueno, ese nivel donde tienes la subestructura aquí será más significativo que cualquier otra cosa que tengas aquí en el H4. Eso es lo que significa ahora. ¿Tienes más bajo? No. Estás en lo correcto. Sí. Entonces tienes que... En este mes. Ahora sí, si no prestas atención a la infraestructura, nunca verías este comercio. Este comercio. Por otra parte, este para nosotros. Inducción, nunca verías todo este comercio. Tómenos un incentivo. ¿Ustedes me siguen? Sí, sí. Por eso no lo ignoras y no lo confundes. Esa es la subestructura. No lo ignores, no lo confundas. Bueno, lo que deben hacer es en este periodo de tiempo en particular, no más abajo en este periodo de tiempo en particular. Tomar nota. ¿De dónde tienes esa subestructura? Si tengo un enriquecimiento de esta subestructura, eso debería ser significativo. Luego cuando vas al antebrazo, estás como con lo que hay aquí. Lo vigilas de cerca. Obtendrá mejores operaciones para operar en el marco de tiempo diario. Bien fuera del propio marco temporal. Utiliza el uso de ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puede ser interno? Estructura. ¿Es porque? ¿No es interno? No es interno porque se puede ver claramente que aquí hubo una corrección. En este periodo de tiempo en particular. Bueno, sí, es interno. Es una estructura interna, pero es una subestructura que es interna porque puedes verla claramente en este marco de tiempo. Los que no puedes ver claramente en este periodo de tiempo se verían así. Sí. Sí, cuando vas al marco de tiempo inferior, ese es una estructura completamente interna. ¿Pertenece al marco temporal inferior? Sí. Mi otra pregunta es, ¿la subestructura solo ocurre en un retroceso o también puede suceder? La subestructura ocurre entre eso y esto. Déjame responder a esa pregunta. Mejor déjame volver a la pizarra. La subestructura solo ocurre entre lo externo. Se ha creado estructurado. No es así, no puedes decirlo. Por supuesto, más o menos se producirá un retroceso o un retroceso. Pero como dije, depende de cómo esté el mercado en ese momento en particular. Lo que necesitas saber es que he identificado adecuadamente sus niveles estructurales. Puedes ver esto aquí, por ejemplo, así de bajo y así de alto. Esto no es un retroceso, pero hay una subestructura aquí porque está entre este mínimo y este máximo. Tómate tu tiempo para estudiar esto. Este ha sido el mayor desafío para muchos comerciantes de la comunidad del que me di cuenta. Si pasas por la sesión, hay una sesión en la comunidad que dice desafíos comerciales. Si vas a esa sesión, volverás a cuando creé ese canal. Te darás cuenta de que la mayoría de sus preguntas se basaban en la estructura, su confusión, sus desafíos. Fue entonces cuando tuve que organizar una estructura estructural, sesiones comunitarias, y todo eso les expliqué. Luego, noté mejoras significativas en lo real. ¿Puedes volver al gráfico rápidamente, por favor? Sí. Además, no puedo hacer eso.
Muy bien, ¿dónde estamos? Bien, déjame tomarme un segundo. Solo para asegurarme de haberte entendido correctamente. Esto. De aquí, el inferior, Baja más baja. Eso es un poco alto, ¿verdad? ¿Estás viendo esto aquí mismo? Depende, dependiendo de dónde estaba el punto estructural anterior. Bueno, sigan el espíritu y simplemente hablaré aquí y diré esto. Comencé la historia desde aquí, y no había niveles más bajos ni más bajos. No. Más alto, bajo, bajo. Entonces, lo que significa que estos son los últimos 2 puntos estructurales. Entonces, finalmente el precio rompió este máximo en este punto, ahí es donde se rompió primero, no se rompió. Entonces eso significa aquí el próximo impulso estructural. Bueno. Entonces este fue el máximo más bajo. Este es un mínimo más bajo. Y estoy diciendo que esto aquí es una subestructura de subtipo interno porque está entre estos 2 puntos de estructura. Y porque realmente podemos ver la diferencia en el color de las velas. Mientras que esto de aquí no podemos ver el color diferente, las velas bajistas. Así que, por lo que sí, no podemos, vea este aquí. Así que eso me lo voy a mostrar. Tú en un tiempo más bajo. Exactamente sí o no cuándo. Consíguelo. Entendido. Deja que permítanme saltar rápidamente a ese periodo de 4 horas. ¿Y ustedes? Lo veo cuando llegas al marco de tiempo de 4 horas. Es fácil decir que fue eficiente. Entonces, cuando se volvió eficiente, hay un nivel estructural al que prestar atención. Y el fuego. Era fácil decir que todo esto aquí era una subestructura. Y esta es la estructura de poder. Técnicamente, dependiendo de cómo empecemos a construir el pulido de nuestra historia, entonces, si no puedo verlo como mi estructura, serían las 4 horas de estructura en las que el precio superó este nivel. Sé que esa estructura es eficiente. Puedo prestar atención a este nivel al lado para posiblemente captar una operación y observar este nivel. A continuación, si voy a la hora, por ejemplo, habría visto algo así como una capa gruesa aquí. Habría visto algo como esto y luego lo compraré de nuevo. Recuerdo haber comprado a este tipo de todos modos. ¿Tienen ese? No hay problema. Te vuelves muy agradecido. Espero que todo se vaya hundiendo poco a poco. La estructura puede ser realmente una locura. Animal. Declara. Sí, cada vez más claro. Sí, mira eso, mire esa subestructura que realmente teníamos a diario. En el fuego. Nos dio un gran ajuste. Y luego solo. Déjenme hacerles una pregunta. Mire todo este mercado aquí, desde aquí, hasta este mínimo. Muéstrame. Muéstrame la ineficiencia. Entonces, Yusuf, ¿dónde dijiste? Yo dije. Mire todo este mercado desde este lugar aquí. Así que esto, mira aquí, muéstrame la ineficiencia. Si dices que miras de cerca, verás que no hay ninguna ineficiencia. Sí. ¿Están ustedes? No hay ineficiencia. Sí. Precio. Ha sido además. Al movimiento le queda esta ineficiencia. ¿Qué hizo él? Él lo cubre.